A mí me encanta, yo no tengo ningún problema. Pero soy economista, entonces me voy a permitir, ante todo, ubicarlos en escena. A los economistas nos gusta hacer supuestos. Vamos a hacer un supuesto muy fuerte, bien de economista. Todos somos médicos. Y estamos en el colegio de médicos. Les estoy viniendo a hablar de peste bubónica, ¿ok? Les estoy viniendo a hablar de tuberculosis. O sea, no se discute en ningún lado más del mundo esto. ¿Y por qué no se discute más? Porque la teoría le encontró la vuelta a la inflación. No solamente le encontró la vuelta, la supo explicar y encontró el antídoto para prevenirla y el remedio para curarlo cuando ya la tenés, como con la tuberculosis. Entonces, el punto es, a ver, tengo que apuntar ahí, ¿no? ¿Qué nos pasa en Argentina? ¿Qué nos pasa en Argentina que tenemos inflación desde el principio de la década del 40? Pongámoslo el asunto en contexto. El mundo desarrollado no tiene inflación desde el principio de los 80. Y el mundo emergente no tiene inflación desde el principio de los 90. O sea, hay algo que el mundo hizo y que Argentina no. Claramente, somos muy poquitos países que tenemos inflación y alta. Es más, somos los campeones mundiales de la inflación desde 1940 a la fecha. O sea, tenemos a Pelé, a Di Stéfano, a Cruyff, a Maradona, a Messi, a lo largo de toda la historia son todos nuestros en materia de inflación. Para que quede bien claro el asunto. ¿Cuál es la diferencia? Todo el mundo aprendió las lecciones de Milton Friedman en materia de inflación. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno estrictamente monetario y se lo voy a mostrar. Entonces se previene y se cura con política monetaria, como lo está intentando y haciéndolo muy bien, a mi juicio, Federico Sturzenegger en estos momentos, y también le voy a mostrar por qué lo está haciendo realmente muy bien. ¿Cuál es el punto? La mayoría de nuestros colegas, los políticos, no quieren en Argentina, no sé por qué, aprender estas lecciones. Y el origen del problema es, no se ve, ese es el origen del problema. A la derecha, la curva de Phillips, de Samuelson y Solow. ¿Qué muestra la curva de Phillips? Es el artilugio que Samuelson y Solow les brindaron al keynesianismo y a los políticos de turno para tratar el tema de inflación al principio de la década del 50. Miren dónde estamos parados. ¿Por qué? Porque el modelo original de Keynes de 1936 no tenía inflación. Entonces, después de toda la década del 40 y mitad de la década del 50 de aplicar políticas de estimulación de la demanda agregada y del consumo, empezó a salir la inflación. Y los keynesianos no la podían explicar. Entonces, aparecieron Samuelson y Solow que dicen, muy sencillo, si uno quiere bajar la tasa de desempleo, tiene que estimular la demanda, la puede financiar con un poquito de inflación, si quiere bajar la tasa de desempleo, y va a tener que pagar los costos de un poquito más de inflación. Pero son costos lindos, son costos buenos. O sea, un poquito de inflación hace bien. Frase que le habremos escuchado a muchos radicales, a muchos sindicalistas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? La inflación siguió creciendo y el desempleo dejó de bajar y empezó a aumentar en la década del 50 y década del 60. ¿Y qué pasó? El profesor Milton Friedman incluye por primera vez en la teoría económica, a la hora de explicar la inflación, la psicología, las expectativas. Al incluir las expectativas en la explicación de la inflación, incluimos el largo plazo, vemos que la curva deja de tener esta pendiente, o sea, desaparece el beneficio de, bueno, estimulo el consumo, lo financio con emisión,
Aumenta la inflación, pero cae el desempleo. No, eso desaparece. El desempleo vuelve a aumentar y los niveles de inflación son más elevados. Bueno, esta lección es la que aprendió todo el mundo y nosotros no sé por qué nos negamos a aprenderla. O sea, un poquito de inflación hace mucho, pero mucho daño en el largo plazo. Mata el crecimiento económico, mata la inversión, mata el PBI per cápita, mata la calidad de vida. Y les voy a mostrar los datos. Entonces, ¿qué pasa? El mejor discípulo de Keynes es mi compañero de secundaria y de universidad, Axel Kicillof, que hizo un doctorado de 8 años, que pagamos todos, para estudiar la teoría general. Él lo interpretó como nadie. ¿Qué pasó? Las políticas de estimulación de la demanda llevaron al mundo en la década del 60 hasta el 70 a la estanflación. Bueno, Axel con sus políticas nos llevó a la estanflación. Miren, en verde aumenta el desequilibrio global fiscal, estoy hablando por estimulación excesiva de la demanda agregada, en azul aumenta la inflación. Del otro lado, gráfico de la derecha, en verde se acumula, como bien decía Enrique, el desequilibrio global, miren la tasa de crecimiento en azul. O sea, las políticas keynesianas nos condenan a un entorno macroeconómico estanflacionario, con estancamiento económico y elevadísima inflación. A ver si puedo pasar más rápido. La enfermedad está muy clara y el 1 de marzo el presidente en su discurso en el Congreso la detalló perfecto, muy sencillo, dijo, bueno, estimulamos la demanda, aumenta el déficit fiscal en rojo, ¿por qué? Porque aumenta el gasto público en azul, eso, ¿cómo se financia? Con emisión monetaria. Bueno, miren los papelitos de colores que tiene el Banco Central en su poder que le dio bonos el gobierno nacional en verde, porque se financió con emisión monetaria. Vamos al gráfico de la derecha, la emisión para financiar el déficit fiscal en violeta, la inflación y el tipo de cambio. O sea, si gastamos de más y acumulamos déficits fiscales crecientes año tras año y lo financiamos con emisión monetaria, esto nos lleva a inflación creciente y a desequilibrios en el mercado monetario que tarde o temprano se traducen en depreciación sistemática del tipo de cambio. No lo digo yo, lo dice la realidad. Si quieren le damos la espalda, yo le doy la espalda si me lo piden, pero prefiero darme vuelta y mirarla. Entonces, cuando miramos, ¿por qué hay inflación? Entonces, uno puede intercambiar ideas con el exministro Axel, con Banoli, también un amigo de la casa, y digo, ¿qué pasó en Argentina? IPC Congreso en azul, emisión monetaria en rojo, 2008-2015, o sea, los dos mandatos de Cristina Fernández de Kirchner, aumentaron de 100 a 646 la base monetaria, aumentó de 100 a 617 la inflación. Son dos hipocampos, agarraditos de la cola, van de la mano, es una cosa que no se puede creer. Pero si comparamos a Argentina con la región, que esto es lo que les decía, Argentina, en los dos mandatos de Cristina Fernández de Kirchner, acumuló una inflación de 517%, 11 veces superior al promedio de la región de Chile, Perú, Colombia, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay, que acumularon en promedio una inflación de 48% en el mismo periodo. Ahora bien, estos son los últimos 8 años. Esto, ¿por qué no pasa la de acá? A ver. ¿Esto tiene costos? Sí, tiene costos en materia de calidad de vida. Miremos el PBI per cápita de Argentina en azul y miremos el PBI per cápita de la región en rojo. Argentina tiene, a final del año pasado, antes de la devaluación, el PBI per cápita un 14% más bajo que en 1998. Es el único país de la región que tiene el PBI per cápita más bajo que en 1998. En cambio,
ese mismo PBI per cápita, en ese mismo periodo, en la región aumentó 72%. La región no tiene inflación, Argentina siempre tiene inflación. Ahora, ¿esto es nuevo? No, no es nuevo. Acá tenemos 75 años de emisión e inflación, desde 1941 a la fecha. Miren, si nosotros miramos el promedio de emisión monetaria, sacando el periodo de convertibilidad, lo tienen en violeta, ¿cuánto emitió Argentina? Argentina emitió a un ritmo anual de 170% todos los años. ¿Saben cuánto fue la inflación promedio anual en estos 75 años? 175%. O sea, Friedman nació en Barracas. Eso está más que claro. Y si este gráfico empieza de 1941, si miramos el gráfico de 1941, cuando mi papá, que está sentado por ahí, iba al jardín, se emitía a un ritmo del 5% y la inflación era 3-4% anual. O sea, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno estrictamente monetario. Esto es el mensaje crucial. Miren las dos líneas. Van juntas, van de la mano siempre. Esto es importante tenerlo presente. ¿Cuándo empieza a despegarse? En 1945. Alguien va a decir, claro, el Banco Central se nacionalizó en 1935. En los primeros 10 años de vida tuvo un solo presidente. La inflación promedió el 3% anual, la devaluación promedió el 4% anual y la emisión monetaria el 5% anual en esos primeros 10 años. Luego se nacionaliza y ha tenido un presidente cada 11 meses promedio. O sea, la independencia no está en ningún lado. Yo sé que alguno va a decir, usted es medio gorila. No, los datos comen bananas, que no es lo mismo. Siguiendo, acá le robé un gráfico a mi colega y amigo José Luis Esper, ¿no? Fuente José Luis Esper, sus siglas. Este es el ranking que ocupaba Argentina en ingreso per cápita en el mundo. Y acá tenemos el periodo 1941 a la fecha. Cuando mi papá iba al jardín de infantes, Argentina estaba entre los 10 países o la docena de países de mayor PBI per cápita del mundo. Hoy estamos en el puesto, arriba del puesto 50. O sea, no haber aprendido las lecciones de política monetaria e inflación tiene grandes, enormes costos sociales. Y cuando digo aprender las lecciones, esto es importante. En materia de moneda, la Escuela de Chicago, para explicar la inflación y curarla, ganó por goleada. Un neo-keynesiano, la diferencia de un neo-keynesiano y un monetarista sentado al comando de un banco central, en el límite tiende a cero. Son iguales. El señor Bernanke se autoconsidera neo-keynesiano. Y cuando en el año 2002 se publicó la edición especial del libro The Great Contraction de Milton Friedman por el aniversario de los 90 años, él agrega un capítulo y dice, maestro, quédese tranquilo, que hemos aprendido la lección. Si alguna vez vuelve a suceder algo parecido a la crisis del 29, quédese tranquilo que la Reserva Federal no va a hacer wait and see, sino va a salir a emitir, inflacionar la economía para evitarla. Crisis del 2008 de Lehman Brothers le dio post-mortem la razón a Milton Friedman. Entonces, siguiendo con esto, la inflación es un fenómeno estrictamente monetario, no solamente en todos los países del mundo, en cualquier planeta pareciera. Si ustedes se fijan, acá tenemos inflación y emisión. Son un panel data de 122 países. Si miramos
y los puntitos están en la línea de 45 grados, quiere decir que en emisión iguala a la inflación. A medida que pasa, esto es la relación a un año, esta es la relación a 5, esa es la relación a 10. O sea, a medida que miramos un lapso temporal más largo, la relación entre ambas variables se fortalece. Entonces, es indudable que si no queremos tener inflación, de lo único que tenemos que preocuparnos es de tener política monetaria buena. Entonces, ¿va a bajar la inflación en Argentina? Sí, pero hasta ahí. ¿Por qué? El primer problema son los retardos de la política monetaria. O sea, la política monetaria es el mejor antídoto para prevenir y para bajar la inflación. Pero no es como el botón de este puntero que tengo en la mano, que aprieto y cambia. Bueno, más o menos. No es instantáneo. La política monetaria la toco y los precios responden 12 meses después. Si miramos, emitieron, 12 meses después la inflación sube. Emitieron, 12 meses después la inflación sube. Lo mismo allá. ¿Qué sucede? La herencia recibida por Federico Sturzenegger es todavía peor que la que había recibido Fábrega antes de la anterior devaluación del 2014. Simplemente pueden ver la tendencia de la base monetaria acá y la variación de la base monetaria antes de Fábrega y antes de Sturzenegger. Ahora, vamos a la realidad argentina y a los números de ahora y a los que se vienen, que seguramente les interesan. Lo primero que hay que entender es que, yo les voy a decir esto, este año la inflación promedio anual va a ser 42% aproximadamente. Y probablemente, si en diciembre baja al 1.5 mensual, la inflación interanual va a ser 43%. Punto seguido. Excepcional trabajo de Federico Sturzenegger en el Banco Central. Entra un economista de otro país y dice, este muchacho está loco, bájelo de ese escenario. Sí, excepcional trabajo. ¿Por qué? Porque como la política monetaria impacta con retardos, yo pasé para atrás, a ver si va. Quise volver a la anterior. Uy, se volvió loco. Ahí está. Vanoli dejó la base monetaria creciendo el 47%. ¿Qué quiere decir esto? Que la política monetaria de Vanoli, si actúa con retardos de 12 meses, la política monetaria va a influir en los precios en la inflación de todo este año. Esto se lo dije a Federico Sturzenegger, él hablaba de, yo le llevé la estimación que a mí me daba 12 meses y él tenía la estimación que los retardos eran de 6. Yo le decía, ojalá vos tengas razón y yo me equivoque, porque nos va a ir a todos mejor. Pero bueno, pareciera que los retardos tienden a ser de 12 meses. ¿Qué pasa? Como la política de Vanoli iba a impactar todo este año, sí se seguía con cepo. Sí se seguía con cepo. ¿Ok? Y se seguía con la política de Vanoli, la inflación este año iba a tender al 47-48% anual. ¿Escucharon? Pero a esto hay que agregarle que se abrió el cepo. Y como Vanoli, y antes marcó el PON, con el cepo durante 4 años, emitieron, y nosotros los argentinos estábamos condenados a quedarnos con los pesos, esos pesos quedaban en el mercado. ¿Qué implicó eso? Eso implicó que se generó lo que los economistas en difícil llamamos money overhang. O sea, un exceso de oferta de dinero, plata de más. ¿Esto es la primera vez que sucedió en la economía argentina? Miren ese gráfico, ojalá pudiera, acá está. No. Acá tenemos en Bordeaux la oferta monetaria y en azul la demanda de dinero, línea punteada azul. O sea, la diferencia entre la oferta monetaria y la demanda es el exceso de dinero. Si ustedes se fijan, un exceso de 4% del PBI, que es lo que emitieron de más, que son 200.000 millones de pesos, ya había pasado otra vez en la historia. Había pasado en el 57 y 58, y había pasado, perdón, en el 57 y 58, y había pasado con el Rodrigazo en el 74. Yo era chiquito. Bueno, ¿qué sucedió en ambas oportunidades? Piensen que el mandato del presidente había que abrir el cepo y se iba a abrir enseguida.
O sea, todo ese exceso de dinero iba a correr contra los pocos dólares y contra los bienes, generando devaluación e inflación. Bueno, la historia muestra que en esas dos oportunidades, miren, en el 57-58 la inflación se sextuplicó, saltando al 113%. Y en el 75 saltó al 182%, también sextuplicándose. Mensaje. Federico Sturzenegger, con su política monetaria, lo primero que hizo es salvarnos de una hiperinflación como esos dos periodos pasados. ¿Por qué? Porque si no hubiera absorbido esos 4 puntos del PBI de 200.000 millones de pesos que sobraban porque los emitieron para financiar déficit fiscal y no se podían ir porque había cepo, la inflación iba a multiplicarse muy probablemente por 6. Si miramos, entonces, esto está avalado por la región, porque acá hay otro tema que tenemos que ver. Uno dice, ¿por qué Argentina devalúa y hay inflación? ¿Por qué los otros países devalúan y no hay inflación? Y esto es, yo no soy sociólogo, pero tengo una hipótesis seguramente bastante berreta, me diría un sociólogo, pero pienso que los argentinos somos tan ombliguistas que pensamos que somos diferentes. En Argentina pasa eso porque somos algo diferentes, algo cultural. No, pamplinas. A ver, si nosotros miramos M1, o sea, la cantidad de dinero, base monetaria, más, resumiendo, cuenta corriente, en términos del PBI, en la región es 10.3% del PBI, línea Bordeaux. En Argentina era 14.1%. O sea, este gráfico lo que está haciendo, está convalidando mi estimación anterior, que en Argentina sobraban 4 puntos del PBI, 200.000 millones de pesos de dinero, y que había que sacarlo porque si no íbamos a una hiperinflación y a una maxi devaluación que se evitó. Bueno, estos países tienen esto y pueden devaluar sin que se traslade precios. ¿Dónde se ve que devalúan sin traslación a precios? Cuando miramos el coeficiente de correlación entre devaluación e inflación, a la derecha en Brasil, Chile, Colombia, Perú, Uruguay, es menos 2.4. O sea, ellos devalúan y no se genera inflación. En cambio, cuando miramos nosotros, en el mismo periodo, nosotros devaluamos y la mitad de movida se traslada a inflación. ¿Por qué? Porque ellos hacen buena política monetaria. Ellos tienen bancos centrales que se preocupan por no emitir dinero de más. Si no hay dinero de más, no hay dinero para correr contra reservas y no se traslada y no hay dinero que convalide el proceso inflacionario. Y no se genera inflación. En Argentina, sí. Si seguimos avanzando, el Banco Central entendió esto. Dijo, vamos a sacar los pesos de más. ¿Cómo lo sacó? Muy sencillo, hay que sacarlos. Hay dos maneras para que se saquen los pesos. Por las malas, que es la que tengo que evitar, que es maxi devaluación, hiperinflación, que me licúe el exceso de pesos, que eso hay que evitarlo porque tiene altísimos costos sociales. O por las buenas. ¿Qué quiere decir por las buenas? En verde, subiendo la tasa, colocándole VAX, vendiendo dólares, poniéndole un bono a los importadores. Si ustedes se fijan y comparamos el 31 de diciembre del 2005 contra el 27 de julio del 2016, traje ese último dato, no lo actualicé porque no cerró el mes de agosto todavía, por eso, sobraban 200.000 millones de pesos. Federico Sturzenegger hizo un trabajo con el manual del banquero central bajo el brazo. Y no les voy a nombrar a un monetarista de Chicago. Les voy a nombrar a otro neo-keynesiano como Blinder. Abajo del brazo, actuó precavidamente y absorbió 111.000 millones de pesos de más. ¿Por qué? Porque sabe que si se le cae una licitación de Levax y las tiene que pagar cash, entraría en un problema. Segundo, o sea, se preocupó de los stocks. Bajó, hizo desaparecer el exceso de dinero. Después se ocupó de los flujos. Recibió la base monetaria al 47% creciendo y la bajó la tasa de crecimiento al 24.8%.
Si nos ajustamos por inflación y lo medimos en términos reales, es un apretón monetario nunca visto, al menos yo en 44 años, nunca visto en la Argentina. Y si le agregamos el efecto de suba de encaje, si miramos el circulante, la tasa de crecimiento interanual es 17.8. O sea, hay un apretón monetario puesto en práctica para que la inflación baje. Acá tenemos la baja de tasa, en amarillo la colocación de las LEVAX en verde. Acá tenemos la curva de rendimiento de las LEVAX, cómo la está bajando. Ahí tenemos cuánto espera el mercado que esté en las LEVAX, en la tasa de LEVAX, la tasa de referencia final de año, que va a rondar el 25%. O sea, el trabajo de Federico Sturzenegger, el apretón monetario, porque tiene que hacer política monetaria muy prudente, contractiva, para bajar la inflación. Y a ver, nadie puede pensar que redondeando 517% de inflación acumulada en 8 años, se va a bajar la inflación. En 4 meses y creciendo. O sea, nadie puede pretender que una fiesta de 10.000 invitados no haya que lavar los platos, barrer, limpiar, pasar la aspiradora, pagar los platos rotos, ¿no? Siguiendo, acá el apretón monetario. La base monetaria en términos reales tiene un ajuste del 19%, menor al que tenía a final de mayo de 25%, porque acá de vuelta siguiendo un neo-keynesiano, que es exactamente igual que un monetarista a la hora de hacer política monetaria, porque esto no se discute en ningún lado del mundo, Federico Sturzenegger está haciendo el fine-tuning. Está viendo que la inflación está recién iniciando su trayectoria descendente, entonces el apretón monetario va a seguir, pero lo ha relajado un poquito. Si miramos, obviamente, esta parte de pagar la fiesta. Miramos las tasas, en verde tenemos la tasa call, la tasa interbancaria. Ustedes pueden ver con el apretón monetario lo verde cómo se va para arriba, cómo se separa del a plazo fijo 30 días y de Baldar. Enrique lo sabe mejor que nadie esto, ¿no? Pasando a la siguiente, ya redondeó. El apretón monetario ya está hecho, hay que esperar. La inflación, como es un fenómeno estrictamente monetario, y si se sigue en esta senda de apretón monetario, va a ir consolidando una trayectoria descendente que en el primer trimestre del año, a final de este año, primer trimestre del año que viene, puede ubicarse en torno al 1.5 mensual, que en términos anualizados es el 20%. Cuando miramos, esto volviendo al principio, la inflación este año, esto es un ejercicio para que se entienda por qué la inflación está condenada a ser alta. Más allá de algún numerito que puede cambiar ahora con las tarifas, con esta inflación mensual año por año, la inflación promedio es 42, la punta final de año es 43. La inflación, y esto es importante mirarlo porque uno capaz prende algunos medios y parece que estamos en Sarajevo, pero miren, estos son 8 meses después de la inflación de Kicillof y 8 meses después de la devaluación del nuevo gobierno. En los primeros 8 meses después de Kicillof se acumuló una inflación de 27.4%. Ahora se acumuló una inflación de 35.5%. Perfecto. Parecería que la tendencia descendente en esta oportunidad sería mayor que en aquel entonces, con el agregado que en esta vez se devaluó redondeando 50% y la otra vez se había devaluado 20%. La otra vez no se había abierto el cepo, ahora no tenemos más cepo. Paralelamente, la otra vez seguíamos en default, hoy en día ya no estamos más en default. Cuando miramos la devaluación de Kicillof y la inflación, Kicillof devaluó el 20% y la inflación era 27%. Ya se la había comido toda la inflación a la devaluación. O sea, había pérdida de competitividad por tipo de cambio ya al séptimo mes, al sexto había. Hoy en día todavía hay un colchoncito. Acá le muestro todos los números comparando post-Kicillof y ahora. Todos los números, los dejo a su disposición
son mejores hoy que en el 2014. Con un dato lo resumo. En el 2014 la inflación fue 39% y hoy, este año va a ser 42%. La otra vez, sin suba de tarifas, con cepo, con default, esta vez abriendo el cepo, sin default, con algún ajuste de tarifas, ¿no? O sea, hay algo comparando. Ok, no estoy comparando Maradona con Messi. Capaz estoy comparando a Pernía con el Negro Ibarra. Pero bueno, ¿se entiende? El punto es, ¿qué va a pasar el año que viene? El mensaje es, el año que viene, en materia de inflación, no viene sencillo. ¿Por qué? Porque los números del 2017, estadísticamente, matemáticamente, condicionan los números del 2016, estadísticamente, matemáticamente, condicionan los números del 2017. Vayamos a dos ejercicios para transmitir el mensaje de manera contundente. Imagínense que yo les quiero vender un derivado financiero que es, compren un escenario inflacionario, ¿no? Primer trimestre del año que viene, inflación promedio mensual 1,3, segundo 1,2, tercer trimestre 1,1, cuarto trimestre 1,0. Todos compran este escenario, ¿no? Bueno, la inflación promedio de ese escenario es 23% anual. La punta es 15%. O sea, la meta, que hay que redefinirla, el Banco Central, porque no hay meta de inflación. Este es el mensaje. El Ministerio de Hacienda no es quien para poner meta de inflación. En todo país serio, la meta de inflación la pone el Banco Central, porque el Banco Central es el que hace la política monetaria y es el que se pone en la cabeza de la lucha antiinflacionaria. O sea, el Banco Central, a mi juicio, sería positivo que estableciera una meta de inflación y la definiera correctamente, si se refiere a la promedio anual, a la punta anual, interanual de fin de año, etcétera, etcétera. Imagínense que la inflación se queda al 1,5% todos los meses. La inflación promedio anual es 25 y la punta de fin de año es 20. Que de hecho, creo que lo traje, el mercado está viendo para diciembre del 2017, según el REM del Banco Central, una inflación del 20% interanual, ¿no? De hecho, y para cerrar, vayamos a la otra punta de esto, porque si uno emite, genera inflación, ¿y qué viene detrás de eso? El tipo de cambio. O sea, emisión, inflación, devaluación. Paso el chivo de mi nuevo libro que se llama Maquinita Infleta de Valuta. Esto cualquier taxista de 65 en Argentina tiene un PhD en la materia, ¿no? Bueno, acá vamos a seguir teniendo déficit fiscal elevado. La meta de déficit fiscal primario del año 2017, del próximo año, que es 3,3, sumado a la reparación histórica, la obra pública, muy probablemente sea subida en el presupuesto, no sé a cuánto, capaz a 4,0, 4,2. ¿Esto qué va a implicar? Esto va a implicar que la política fiscal no va en el mismo sentido de la política monetaria. La política fiscal pone un palo en la rueda, probablemente en el descenso de la inflación, no solamente del 2017, del 2018 tal vez también. Entonces, y encima esta política fiscal, ¿cómo se va a financiar? Con deuda. Ok. Entonces, tenemos por un lado financiamiento vía deuda que le pone un techo bajo al tipo de cambio nominal y una política fiscal inflacionaria que infla el denominador, porque la obra pública además es apreciadora e inflacionaria. Entonces, ¿qué pasa? Cuando miramos el tipo de cambio y a eso le sumamos que los gobernadores de la Reserva Federal de Estados Unidos, uno le pregunta, señores, que no son monetaristas, la mayoría son neokeynesianos, señores, ustedes, ¿dónde ven la tasa de referencia que está en 0,50 a fin de año y el próximo año? Fin de año, 0,50, 0,75.
1.25, 1.50 a final del 2017. ¿Qué quiere decir? La tasa de interés internacional va a seguir siendo baja. O sea, va a venir financiamiento a Argentina y a la región en el 2017. Esto empuja el techo del dólar para abajo. Y acá quiero cerrar con el dólar porque esto es importante y esto es terrible. Y yo lo trato de mostrar y intento vendérselos a mis colegas y me cuesta tanto. Y con esto cierro. El dólar está condenado a abaratarse en Argentina en el 2016, en el 2017, porque el dólar se viene abaratando hace, y lo voy a mostrar, hace 50 años. ¿Qué sucede? Miren esto. Tenemos el tipo de cambio real de Argentina en rojo y el tipo de cambio real de la región, Perú, Chile, Uruguay, Colombia, Argentina, en colores, ¿no? Si ustedes miran cuántos, salida de la convertibilidad. En Brasil el dólar está 0,69, Chile 0,86, Perú 0,83, Uruguay 0,83, Colombia 0,84. Argentina 1,16. O sea, Argentina tiene el dólar más caro de toda la región. Repito, el dólar más caro de toda la región. No hay atraso cambiario en ningún lado. ¿Cómo se explica esto? Si ustedes miran, desde el 2004 a la fecha, si ustedes miran las tendencias de los tipos de cambio real de los países vecinos, es horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Que el tipo de cambio real de los países vecinos fluctúa repta en torno a su valor de equilibrio. Desde hace casi 10 años. A veces por arriba, a veces por abajo, pero la tendencia de largo plazo es eso. ¿Qué pasa con el tipo de cambio real de Argentina? Lo que tiene que pasar. Venimos de 15 años de gran desequilibrio del tipo de cambio real y está buscando su tendencia de largo plazo que coincide con el valor de la región. Entonces la pregunta es, ¿y por qué todos los países de la región pueden vivir con un dólar más barato que el argentino y nosotros no? Y a su vez, ¿por qué en esos países, cuando vamos a comprar un agua, una lapicera, una carpeta, un puntero, en dólares, todo sale más barato que en Argentina? Entonces, cuando miramos, a ver si lo traje, ustedes pueden ver que el tipo de cambio real de Argentina, desde 1950 a la fecha, se viene apreciando. La tendencia es muy clara. Lo que pasa es que en el corto plazo, como venimos jugando a las políticas de estimulación de la demanda agregada del consumo insustentables con emisión monetaria, se generan desequilibrios que ahogan a la macroeconomía, que en el corto plazo tienen que encontrar una válvula de escape que no sirve para nada, que es la brusca devaluación. Se produjo al final de los 50, se produjo en el Rodrigazo, se produjo en los 80, se produjo a la salida de la convertida. Pero el tipo de cambio está condenado a seguir apreciándose como en los otros países de la región. Que no pasa esto, ¿por qué? Porque hacen política monetaria seria como en todos los países del mundo. ¿Por qué no podemos vivir con este tipo de cambio? Aunque estamos condenados a vivir con este tipo de cambio porque la evidencia lo muestra, porque tenemos el precio de los bienes. ¿Por qué todo es más caro acá? Porque el precio no solamente tiene la información del tipo de cambio, tiene muchas otras informaciones. Hagamos unos bullets. Gasto público sobre PBI. Argentina tiene un ratio de gasto público sobre PBI 14 puntos porcentuales, 16 puntos porcentuales más altos que el promedio de la región. Argentina tiene una presión tributaria 12 puntos porcentuales en términos del producto mayor que la región. Argentina tiene un costo de capital el triple que la región. Argentina tiene una inflación 6-7 veces el de la región. Argentina tiene una relación, como mostró bien Roberto, costo salarial después de pagar impuestos, productividad del trabajo, también la peor de la región. Todo eso, el mayor gasto, la mayor presión tributaria, el mayor costo de capital, la mayor inflación, la peor relación costo salarial, productividad del trabajo, están metidas en precios. Y con esos precios
no podemos ser competitivos. Y si no podemos ser competitivos, las empresas no invierten, no acumulan capital, no generan puestos de trabajo y la economía no crece. Entonces, para revertir el PBI per cápita del principio y volver a ganar la calidad de vida que perdemos hace 50 años, desde 1946, los datos lo dicen al menos, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer política monetaria y fiscal prudentes. Política monetaria con un único objetivo, que no haya inflación, porque con la política monetaria, manual del banquero central, se puede evitar los daños, pero no se puede hacer el bien. El dinero en el largo plazo es neutral, o sea, emitiendo no genera ni puestos de trabajo ni crecimiento, es neutral. Solo se es inflacionario. Buenas tardes. Gracias, Diego. Voy a usar los 5 minutos que tenemos para un par de preguntas que en el fondo están sobrevolando casi el final de lo que vos planteabas. La pregunta va primero para Roberto, porque después hay una mesa con el tema sindical.